Y hoy en Por Su Salud decimos que la crítica se puede volver una patología muy difícil de erradicar, así que tenemos que tener cuidado con ella. Y no es un tema menor. Nos está acompañando el licenciado Carlos Apia, director del Departamento de Extensión y Asistencia Espiritual del Sanatorio Adventista del Plata, a quien agradecemos mucho su compañía de hoy. Es un placer estar en este programa. Qué temita que tenemos hoy, ¿eh? Porque difícil. La verdad que, a ver, es tan difícil como cotidiano. Tal cual. Y lo que se hace cotidiano se nos acostumbra, se nos queda a vivir con nosotros y es tan difícil de erradicar. Y puntualmente en la crítica, cuando estuvimos dialogando anteriormente para presentar este tema hoy, me hizo pensar en que cuán a menudo se nos instala en nuestra vida y se instala de una manera tan inocente al comienzo, porque es una crítica constructiva lo que estoy haciendo. No lo hago de mala, digamos, pero llega un momento que me acostumbro a hacerlo y me hace daño a mí y le hace daño al que me está escuchando, al que estoy criticando, aunque no me escuche. Para tranquilidad un poco de nuestro ambiente, de nuestro espíritu y también del que está escuchando, la crítica es una alternativa que el ser humano tiene frente a la vida. Nosotros hacemos análisis de la vida, hacemos análisis de la verdad incluso, y asumimos posturas frente a ella. Es una capacidad que tiene la mente humana de elaborar un juicio frente a determinadas situaciones o indicios de situaciones y que le ayuda a la mente a tranquilizarse porque asume una posición. Cuando uno va, por ejemplo, a la palabra original del griego de esto, de qué es lo que es la crítica, en realidad es discernir, es analizar, es separar. Y eso no está mal. Eso es muy bueno. Pero está muy bien. Entonces tenemos que tener actitud crítica frente a la vida. El problema cuando somos criticones, que es otra cosa. Y estamos, como vos bien decías, Susi, estamos muy cerquita entre una actitud y la otra. Entre un hábito de análisis de la vida para que sea el más objetivo posible y entre, digamos, esta actitud de destruir la vida de otros generalmente, porque de alguna manera me trae a mí alguna amenaza. Me siento amenazado por la vida del otro, entonces trato de destruirla. Ahí está la patología, entre otras, que se observa en este hábito de la crítica. Pero para tranquilidad de todos es necesario que asumamos actitudes frente a la vida donde podamos discernir, analizar, separar las partes. De paso, eso es lo que hace un juez, ¿no? Un juez analiza y hace todo el estudio para tratar de ser árbitro en una situación de la vida. ¿Está bien? Salimos afuera, caminamos y miramos el cielo y vos mirás y decís, me parece que va a llover esta tarde. Hiciste un análisis de situación y trataste de ponerte en una postura. Yo mismo voy caminando con vos, observo y digo, sí, pero fíjate que el viento ha cambiado ahora y podría ser que este viento no traiga lluvia. Hice otro análisis. Estamos haciendo crítica y no por eso está mal. El problema es cuando la dirigimos de una u otra manera, especialmente a seres humanos, y habituados a esto comenzamos ahora a tratar de derribar a todo títere que tenga cabeza para que de alguna manera yo pueda sentirme por encima de ellos y decirme a mí mismo, vos sos el mejor. Digamos, se instala una franca intencionalidad. Tal cual, ¿no? Tal cual, que viene a suplir una necesidad emocional. Yo no soy psicólogo, ¿no es cierto?, pero tengo lecturas hechas con respecto a esto y eso me ayudan para tratar de entender un poquitito que es algo que a mí me falta, lo que me lleva a tratar de asumir actitudes que sean superiores a otros, a fin de que yo pueda sentirme un poquito mejor conmigo mismo. ¿Y cómo es este proceso que comienza siendo un discernimiento, una crítica buena, digamos, una capacidad del ser humano, y se transforma en algo no tan bueno y ya directamente en algo malo y destructivo? ¿Cómo transitar ese camino? ¿Cómo conocer ese camino? En lo bueno es un análisis intelectual, evidentemente. Hacíamos recién un análisis intelectual del clima. Podemos hacer un análisis intelectual de una idea, de un concepto, de un principio filosófico o de un principio político. Lo analizamos, lo miramos, lo separamos en partes y lo relacionamos nuevamente para obtener nosotros un juicio, una idea. En eso no está mal.
El problema es cuando la emocionalidad de nuestra vida toma la rienda de esta conducta y comienza a utilizarla, ¿no es cierto?, como digo, para atacar generalmente a otras personas. Porque no está tanto en las cosas, sino en las personas lo que a veces nos molesta más, ¿no? O alguien que es simpático y yo no lo soy. No lo digo, pero inconscientemente él es simpático, él triunfa, a él le va bien, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero tiene zapatillas rotas o sucias. Busco descalificar por otro lado. Es una problemática muy compleja, pero el problema, el punto al que vamos, es que se transforma en un hábito y es pernicioso. ¿Y cómo comienza a hacernos un daño? Porque aquí hablamos, en este programa siempre de salud. En salud empezamos a hablar del daño que causa determinada cuestión para poder saber cómo sanarlo, cómo llegar a una curación, a una mejora. ¿Cómo se empieza a producir ese daño en nuestra vida? Bueno, todo hábito, cuando se repite en la vida del ser humano, deja huella en su cerebro, en su vida emocional, en su sistema. Todo hábito, desde cepillarse los dientes, tomar agua, hasta, ¿no es cierto?, este del que estamos hablando. Los hábitos buenos van a dejar huellas que nos van a facilitar la conducta y la elaboración de mejores conceptos, no solo de nosotros mismos, sino también de los demás. Cuando el hábito no es bueno, también deja huellas, pero deja esas lastimaduras, por decirlo de alguna manera en forma gráfica o ilustrativa. Esas lastimaduras sangran. Y toda lastimadura que sangra va a dejar un efecto sobre la salud. Porque como somos una unidad, el ser humano, no podemos quitar nuestras palabras de nuestra vida emocional, de nuestra presión sanguínea, de los elementos que hacen a lo físico, lo mental, lo espiritual. Somos una unidad indivisible. Cuando ejercemos actitudes contra nosotros o contra otros, son actitudes que van en contra de la vida, por lo tanto son actitudes que van en contra de la salud. Y el médico es el que se entera después en el consultorio, porque vamos a consultar, pero por un asunto que pareciera que no tiene nada que ver, pero en realidad si el médico dijera lo que tiene que decir, tendría que decirnos, perdón, ¿usted es un amargado? Y no me lo va a decir, porque no quiere herirme y además quiere que siga yendo al consultorio, ¿no es cierto? Entonces, pero en realidad el profesional se da cuenta y nos dice, mire, usted no tiene que venir a ver a un, ¿no es cierto?, un cardiólogo, usted tiene que ir a ver a otra persona que lo escuche más para que su vida emocional pueda ser puesta delante suyo y usted pueda expresarse un poco mejor con respecto a su vida. Hay una idea que aparece en la Biblia y quizá la podemos trabajar un poquito más, pero básicamente la idea es esta: desde que el pecado entró en el jardín del Edén, la Biblia enseña que inmediatamente comenzaron las críticas y las culpas de los unos a los otros. ¿Tan rápido? Enseguida, Génesis capítulo 3. Estamos en el tercer capítulo de Génesis. Inmediatamente comenzó. Y lo que no me gusta decirte, pero te lo tengo que decir, Susi, la primera en hacerlo fue la mujer. Bueno, es la verdad, es cierto, nos ponemos a leer y es la verdad. O sea, la Biblia lo dice muy clarito y quiere decir que estamos en los inicios de lo que fueron los problemas en el mundo, algo tan trivial como es la crítica. Tal cual. Actitudes que de alguna manera buscan que yo pueda pisar sobre algo o alguien para levantarme un poco más allá de lo que creo que estoy y de esa manera surgir y no hundirme. No me quiero hundir. Entonces necesito de alguna manera serruchar. ¿Está bien? Como decimos comúnmente, sí, ¿no es cierto? La vida de algún otro por allí, para que de esa manera pueda decirme a mí mismo, ¿ves que vos no sos tan malo? ¿Ves que vos andás bastante mejor? Esta patología que tratamos en el programa de hoy tiene una característica muy especial, creo yo, me va a corregir después si me equivoco, porque hay patologías, por ejemplo, la presión arterial alta, que le hemos tratado en otros programas, en que me afecta a mí, al paciente. Claro. Ahora, esta patología, esta enfermedad, o como querramos llamarlo, me afecta a mí y afecta al otro, al que es víctima de este hábito pernicioso. Vamos a profundizar en este tema, si les parece, después de la música.
Seguimos aquí en Por Su Salud, hoy con la visita del licenciado Carlos Sapia, director del Departamento de Extensión, Asistencia Espiritual del Sanatorio Dentista del Plata, con quien estamos hablando de una enfermedad llamada crítica. Y resulta que nos dimos cuenta, analizando los estudios, lo que dice incluso la ciencia al respecto, que es necesaria una crítica. Hay un discernimiento necesario que hace que tomemos posturas frente a la vida, frente a las cosas que suceden todos los días. Pero hay una línea que cruzamos y que la crítica deja de ser ese discernimiento justo y positivo y comienza a ser totalmente dañino para nosotros y para los demás. Eso como resumen de lo que venimos hablando hasta ahora. Pero por ahí me preguntaba, ¿cuándo nos volvemos criticones? ¿En qué etapa de la vida? Bueno, mayormente, creo que todos coincidimos en esto, es el niño el que aprende de la ejemplaridad de sus padres y de sus mentores o sus maestros. Es decir, que esto puede tener raíces muy antiguas en la forma en cómo de una u otra manera vimos que se trata a los seres humanos. Por ejemplo, cómo tratar a los mayores, y lo vemos en cómo nuestros padres tratan a los maestros, por ejemplo, ¿no es cierto? En casa, no que el maestro esté en casa, sino que lo tratan al maestro sin estar en casa. Y entonces hablamos del maestro. Hablamos del maestro, ¿no es cierto? Y a veces esa crítica es una crítica precipitada, ¿no es cierto? Es una crítica que no tiene fundamento y por lo tanto entonces es una crítica que termina destruyendo la influencia que ese maestro tiene en la vida de nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, por un lado, lo enviamos a la escuela al niño para que un mentor lo ayude a analizar la verdad de la vida, analizar las posturas, ver por qué sí y por qué no, y nosotros terminamos, ¿no es cierto?, destruyendo su obra porque precipitadamente y sin fundamento delante de nuestros hijos criticamos lo que el maestro dijo o decidió, cuando en verdad el camino es el mismo camino de la crítica correcta. Es decir, si hay algo que vemos que en la escuela no está funcionando, pues en silencio, no delante de nuestros hijos, debemos ir como adultos a hablar con los adultos y decirles que hay algo que no están dando bien y llevar la idea que tengamos, porque a veces podemos aportar para la escuela algo bueno llevando una sugerencia y no siempre pensando de que a mí no me van a escuchar. Si las cosas son dichas como corresponde y en el lugar donde corresponde y con las personas que corresponde y con la actitud, ¿no es cierto?, adecuada, la gente escucha. La gente escucha. A veces no importa tanto quién lo dice, sino qué dice. Yo he aprendido, ¿no es cierto?, de grandes hombres, ¿no es cierto?, que han dirigido a la iglesia, que no se inmutan en realidad acerca de con qué animosidad viene la persona a decírmelo. No se preocupan por eso. Lo que se preocupan es qué está diciendo. Y de lo que dice, ¿hay algo de verdad que lo anotan y luego hay que ponerlo en oración y en diálogo con otros, porque puede ser que estemos trayendo una nueva, ¿no es cierto?, nuevo detalle para el desarrollo de las cosas en la vida, en la iglesia, en la institución, que nos hace bien. Y alguien vino y lo trajo. A lo mejor no lo dijo de la mejor manera, a lo mejor no lo dijo de la mejor forma, pero lo dijo. ¿Y qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la idea? Porque puede haber algo muy bueno allí escondido y que a veces nosotros nos dolidos, porque me lo dijo de esta manera, me lo dijo de la otra, lo abandonamos y lo dejamos. Es como una forma sana de escuchar esa crítica, ¿no? Tal cual, y escuchar qué hay de verdad en la crítica, porque si dijimos al comienzo de este programa que todos tenemos la capacidad de analizar la verdad, y Dios quiere que lo hagamos, y que asumamos posiciones claras, de paso es el método de trabajo de la ciencia, ¿no? La ciencia no trabajaría sin crítica, necesita criticar. Pero criticar es una cosa y otra cosa es destruir con actitudes emocionales, porque de una u otra manera me molesta la persona que está al frente mío y entonces trato de bajarla de una u otra manera. Hay una línea allí que separa la racionalidad de lo que estamos haciendo y la emocionalidad lastimada que de una u otra manera desde niños traemos dentro nuestro porque no nos han dado lugar, porque nos criticaron mucho, porque tuvieron una disciplina demasiado áspera con nosotros mismos, o porque nos censuraron en forma continua, o porque estuvimos a las órdenes y bajo la reprensión de alguien que no nos dio oportunidad de desarrollarnos como personas.
persona, nos sentimos tratados arbitrariamente o injustamente, y por eso entonces yo voy a tratar así de la misma manera a los demás. Ojo, acá me gustaría hacer un parate porque, ojo papis, con esto que acabamos de escuchar, no sea cuestión de que estemos criticando demasiado a nuestros chicos con una crítica dura, tajante, que no les permite desarrollarse, que los inhibe y que les está provocando dolor y tal vez no nos estamos dando cuenta. Lo hacemos con la intención de que mejoren, digamos, pero la crítica está pasándose de rosca, como decimos habitualmente. Tal cual. ¿No? Y cuando es repetitiva, es peor. Ahora, no está mal el análisis o lo que se llama la autocrítica. Es decir, que ayudar a nuestros hijos a que ellos analicen lo que hacen. O estamos viendo un programa de televisión, o estamos viendo, por eso nosotros con mi esposa tratábamos de no ver programas de televisión, lo que tratábamos de ver era videos con ellos, porque el video tiene la gran ventaja que vos parás y se puede retroceder. No le gusta a nadie eso, ¿viste? Porque todo el mundo quiere ver la película, ¿viste? Completa y dejar de conversar y charlar. Pero a veces parábamos y retrocedíamos y volvíamos a ver otra vez, porque el análisis, ¿qué es el análisis? La comparación de la realidad con los principios nos ayuda a establecer una postura o una posición. Eso es criticar correctamente. El problema es cuando nosotros bajamos la línea en forma directa y repetitivamente y no dejamos que la otra mente se desarrolle en su pensamiento y en su elaboración y en su reflexión. Y eso hace también que la autocrítica que se dispara en los chicos y que, bueno, luego al crecer, digamos, sea tan profunda, tan a veces lastimosa, porque realmente los lastima a ellos mismos, a la persona, porque la autocrítica es muy dura, muy cruenta, claro, y no logran sentirse bien con ellos mismos nunca. Ahí se fueron de la crítica a el criticismo, digamos, ¿no? Ahí dejaron la crítica constructiva, la de la ciencia, la que busca la verdad, la que no pone emocionalidad, la que trata de ser objetiva, se pasaron, ¿no es cierto?, para el otro lado, a la vida emocional y buscaron autodestruirse a sí mismos. Fíjense ustedes, que es interesante, hay una cita, ¿no es cierto?, que está en Consejos para la Iglesia, que dice que los primeros cristianos, al detenerse a hablar de sus propias faltas, al dejar entrar la crítica, perdieron de vista al Salvador y el gran amor que había manifestado hacia los pecadores. Se volvieron más estrictos respecto a las ceremonias exteriores, se volvieron más puntillosos acerca de la teoría de la fe, más severos en sus críticas. En su celo por condenar a los demás, olvidaban sus propios errores, descuidaban las lecciones de amor fraterno que Cristo les había enseñado, y lo que es más triste aún, no se daban cuenta de lo que habían perdido. No comprendían que la felicidad y la alegría se alejaban de su existencia y que pronto, habiendo ahuyentado de su corazón el amor de Dios, iban a andar en tinieblas. Consejo para la Iglesia, página 77, por si alguno está escribiendo o anotando. Me llama la atención eso de que cuanto más puntillosos se volvían, eran como más teóricos, queda como solamente teóricos, ¿no? Exacto. Se vuelven puntillosos y resulta que en la vida práctica no practican el amor, practican la teoría de pronto, usan solamente la teoría para expresar sus críticas respecto de lo que están haciendo los demás, a su parecer mal, porque en general criticamos por lo que hacen mal. Por supuesto. Hay ejemplos bíblicos de esto, ¿no? Uno muy sencillo, ¿no es cierto?, es cuando se dio la fiesta en la casa de Simón. Jesús estaba allí, Simón, ¿no es cierto?, había invitado a todos a su casa, quería agasajar a Jesús, y en el medio del grupo estaban los discípulos, y de repente, inadvertidamente, entró María, trayendo ese frasco, ¿no es cierto?, de alabastro, de ese perfume, de nardos que eran cultivados o se los traía, ¿no es cierto?, de las alturas de las montañas, nardos, ¿no es cierto?, que eran carísimos en la elaboración del perfume, y aparece esta mujer para ponérselo a los pies de Jesús. O sea, era un gesto de amor de ella realmente hacia Jesús, ¿no? Tal cual, y no quiso de alguna manera florearse para nada. Todos los invitados sentados a la mesa, comillas, no era ninguna mesa, era el piso, ¿no es cierto?, tapetes en el
suelo, todos tirados, acostados en el suelo, recostados hacia el centro donde estaban las comidas y con sus pies hacia afuera, como los rayos de una rueda, salían todos los seres humanos allí invitados a la fiesta. Según la costumbre de la época. Según la costumbre de la época y apoyados sobre esas almohadones, ¿no es cierto?, de la época. Esta mujer se acerca a los pies de Jesús, allá afuera, hacia el costado, más hacia... Y, claro, el perfume, ¿no es cierto?, se inundó. Y el Judas aparece inmediatamente. En otras palabras, ¿viste? También aparece inmediatamente el dueño de la casa, que no le había lavado los pies a Jesús cuando entró, como era la costumbre hacerlo. No lo trató, ¿no es cierto?, como correspondía. Viene una mujer y le pone perfume en los pies. Tal es así que Jesús, para contrarrestar la crítica de la mente de ellos, les dice: cuando entré a tu casa, Simón, nadie lavó mis pies. Esta mujer vino a lavarlos por vos. En otras palabras, vino a lavarlos por vos, vino a lavarlos por alguien, vino a lavarlos para representar la humanidad. A mí nadie me lavó los pies, la humanidad viene y viene a través de ella. ¿Está bien? Judas, ¿por qué te preocupas tanto por la plata, de lo que valió el perfume? A los pobres siempre los van a tener entre ustedes para hacer estas obras, pero a mí no siempre me van a tener. Y finalmente la termina rematando delante de todos y diciendo: donde se cuente el evangelio de lo que yo vengo a hacer aquí a esta tierra, se va a contar la historia de esta mujer, porque me ungió para la tumba. O sea, fíjense ustedes cómo Dios restituye a la persona, la saca de la mala crítica, la pone en la crítica correcta, que es el análisis de las cosas, y le saca toda tendencia baja, ¿no es cierto?, lastimada, propia de los seres humanos. Ya estaba esto en la realidad de aquella gente que vivía en aquella época, ¿no? Nosotros venimos hoy y no se difiere mucho de lo que hacemos. Y de acuerdo al relato, seguramente, poniéndonos en los pies, en los zapatos de esa mujer, ese golpe, digamos, que recibió de la boca de quienes estaban alrededor, le habrá dolido, sin ninguna duda. Muchísimo. Y Jesús salió como a defender y a ponerla de ejemplo, ¿no? Tal cual. ¿Y quién la defendió, no? Nada más ni nada menos que el que venía a dar la vida por todos los que estaban allí, ¿no? Sucede que en ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, nosotros criticamos y no hay quien defienda a la otra persona y comienza a hacerle daño. Vamos a hablar un poquito de cuánto daño podemos hacerle a la otra persona. A nuestros chicos desde casa algo dijimos, pero seguramente algunas cosas habrá más para apoyar esta idea y para que los papis tengamos bien en cuenta. Todo esto en Por Su Salud.
Y hoy en Por Su Salud hablamos de una enfermedad muy especial que queremos especialmente también encontrar la solución a este problema, y es la crítica. Y el licenciado Carlos Sapia nos había dicho en el bloque anterior que realmente la línea es muy delgada por allí entre que esto que es la crítica buena, el discernimiento bueno, y comenzamos a ir por un camino que no es tan bueno y que termina siendo malo. Ahora, es tan difícil de no pifiar en esa línea. ¿Cómo hacemos? Es verdad, Susi, es sumamente difícil. Y creo que hemos insistido suficiente y nunca está que lo hagamos de más. Es importante que asumamos una actitud de investigación frente a la vida, de crítica, de análisis, que podamos analizar la verdad. Esto es imprescindible, no hay que arruinar esto. Porque si me permite, es más, en este momento deberíamos parar y analizar lo que estamos haciendo. Tal cual, ¿no es cierto? Tal cual. Es necesario. Yo lo digo porque hay padres que nos escuchan y y le dicen a los hijos, no te expreses, no digas eso, no critiques. No, los chicos tienen que analizar. El tema está que hay que ayudarlos a que encuentren el camino del análisis correcto y no el camino de la emocionalidad desvirtuada. Uh-huh. Y hace un ratito preguntabas de dónde apareció esto. Bueno, nosotros los que creemos en la Biblia sabemos, ¿no es cierto?, todos los cristianos, que esto comenzó en el Jardín del Edén, ¿no es cierto?, en la separación del hombre y la mujer de Dios. Comenzaron inmediatamente, ¿no es cierto?, a culparse los unos a los otros y comenzaron inmediatamente incluso hasta echarle las culpas al mismo Dios. En otras palabras, desvirtuaron el análisis correcto y lo llevaron a una situación desesperada de existencia, que era la pérdida de la vida eterna, porque estaban perdiendo la vida eterna. Y Dios, en realidad, ¿qué hace? Les ayuda a acomodar sus ideas y los lleva nuevamente a la realidad. Al hombre para hablarle de su trabajo, de su sacrificio, a la mujer para hablarle de lo que le costará traer los hijos a la vida, las dificultades que van a enfrentar, ¿no es cierto? A la naturaleza le habla también, porque se va a desvirtuar la naturaleza. Es decir, Dios es quien mantiene la correcta investigación, la correcta crítica, y los seres humanos son los que, terminado este evento, siguen echándose las culpas los unos a los otros y síguense lastimándose y siguen. Es como, a ver si uso una ilustración, ¿no es cierto?, de la sala de operaciones. A ver. Es como que de repente el cirujano, especialista mundial en algo, con su bisturí se da vuelta y comienza a atacar, ¿no es cierto?, a pasárselo por la cara a las instrumentadoras, a las enfermeras, al anestesista y a todo el que se le cruce delante. Una herramienta que está bien usada en buenas manos puede transformarse en un desastre. Tal cual. Eso es lo que hacemos nosotros. Todos tenemos un bisturí en la mano, pero nos fue conferido para analizar correctamente la realidad y la vida y tomar posiciones y determinaciones. No nos fue conferido para tratar de derribar personas. Hay que ser muy cuidadoso en esto. Cada hombre y cada mujer debería preguntarse, dice esta cita acá, ¿de qué parte o de quién o de qué parte de quién estoy? ¿Estoy trabajando para edificar o estoy trabajando para derribar a una persona? Esta es una cita fundamental, porque quiere decir que tenemos que utilizar las herramientas que nos han sido dadas para el bien. El problema es cuando las utilizamos para el mal. Otro ejemplo: María, Aarón, Moisés, 3 hermanos. Dios tuvo que intervenir. ¿Qué había pasado? María le empezó a criticar a su hermano Moisés, diciéndole a Aarón, ¿no es cierto?, ¿por qué Dios siempre habla a través de Moisés y no habla a través nuestro? Cuando uno analiza un poquito, se encuentra con que Moisés estaba casado con su esposa, y esta esposa era de una nación, explican los estudiosos, de una nación cuyo origen era más bien de piel oscura, los cusitas. Los hijos de Cus o descendientes de Cus. En otras palabras, la cuñada de María era una persona de color y María parecía que no era de la misma tonalidad. No me diga que las cuñadas se criticaron. Pareciera que sí, ya había algo de esto, ¿viste? En el pasado. Y entonces comienza a criticarlo a Moisés. Tal es la crítica
Aarón se pone de parte también de María, y bueno, alguien tuvo que salir a la defensa, y fue una defensa tremenda, terrible, ustedes saben bien lo que pasó, ¿no es cierto? Dios baja, ¿no es cierto?, al santuario, allí al tabernáculo, habla con Moisés, y a partir de ese momento, María, que estaba allí porque fue citada por Dios juntamente con Aarón, los 3 hermanos, a partir del momento en que Dios se retira después de haber hablado, María queda enferma, queda leprosa, dice la Biblia. Una enfermedad terrible. Una enfermedad terrible para llevaba a la muerte. No había, y era un signo en esa cultura, ¿no es cierto?, de que si Dios te permitió estar leproso es porque te está castigando de forma directa. Sí. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que Moisés inmediatamente frente a la situación, ¿qué hace? ¿Qué hace? La verdad, Señor, que estuviste muy bien. Esta María me tiene loco, Jacob. No, ¿qué hace? Inmediatamente recurre a la intercesión. Habla con Dios por el perdón de María. Y Dios, que es amplio en perdonar, Dios que no quiere el mal de nadie, Dios que es más bueno que todos nosotros y que sabe cómo corregir, ¿no es cierto?, le dice, bueno, está bien, la voy a sanar, pero tiene que cumplir todo lo que yo ya te dije que el pueblo tiene que cumplir si se llega a enfermar de alguna enfermedad. Va a tener que salir afuera del campamento, se va a tener que dormir afuera, se va a tener que quedar todos los días de la purificación afuera, y el campamento se va a tener que plantar y esperar perder de su camino todo este tiempo para que por María, que fue la que causó todo esto, ella pueda recuperarse y entonces después podrá volver otra vez al campamento. Y así fue. Fíjense el papelón social, ¿no es cierto?, que tuvo que vivir la pobre mujer. Pero fíjense cómo Dios trata la crítica. Me pregunto, ¿no?, ¿qué pasaría si el Señor hiciera alguna cosa así con nosotros? Claro. No para lastimarnos, sino para decirnos y decirles a todos los que están alrededor nuestro, che, no quiero que usen el bisturí de esa manera. Les enseñé a usarlo de otra manera. Y aún así, aunque Dios no actúa de esa manera, tal como crudamente se lee en la Biblia, hoy no lo vemos así. Sin embargo, está muy claro que las consecuencias de nuestro accionar sí las tenemos que enfrentar. A veces no son tan crudas, pero nos podemos arrepentir, podemos criticar mal, arrepentirnos de haberlo hecho, intentar corregir lo que pudimos haber dañado, pero las consecuencias las tenemos que afrontar. Y muchas veces las consecuencias son en nuestro propio físico, porque realmente nos hace mal físicamente también llegar a distintas instancias de estos malos hábitos, ¿no? Y como bien dijiste, a nuestros seres amados también. Cuanto más allegado es el vínculo, la crítica más duele y más lastima. Y también enferma. Por esta razón, ¿no es cierto?, hay un punto que tenemos que corregir en nuestra mente, ¿no? Y es la idea de que lo físico es lo físico, y lo emocional, y lo mental, y lo social, y lo espiritual es otra cosa. Van por otro lado. Es un problema serio que tenemos en nuestra mente y que nos viene desde los griegos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Somos una unidad. Cualquier cosa que pase en cualquier parte de nuestro ser va a afectar todas las áreas. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no es cierto?, del dedito meñique que se engancha en la pata de la mesa o de la silla. ¿Está bien? Un dedito tan chiquito. Por eso te vas a preocupar tanto. Pero sí, no le des importancia a eso. Vení, vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Me duele cualquier cantidad, no me puedo mover acá del lugar, lloro del dolor. Y es el dedito chiquitito. Bueno, eso muestra que somos una unidad. ¿Cómo se supera la crítica? Porque ese es un punto fundamental de nuestro diálogo y no deberíamos ir sin decir algo al respecto, ¿no? La verdad que queremos saber cómo se supera la crítica. Nos queda muy poquito tiempo, pero lo suficiente como para que charlemos un poco más al respecto. Todo esto después de la música.
Agradecemos mucho a quienes nos están acompañando a través de las redes sociales, enviando sus mensajes y obviamente interesados en este tema de la crítica. Y habíamos dicho que esperábamos realmente de todo corazón que esto tuviera una solución, ¿sí? Ya que hacemos un alto, proponemos hacer un alto, analizar cómo estamos actuando en casa, cómo estamos actuando con nosotros mismos, hasta dónde llega esa autocrítica. ¿No será que nos estamos haciendo daño? Una vez que paramos, nos analizamos, llegamos a un diagnóstico, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, evidentemente esto tiene que ser atacado desde diferentes áreas, ¿no? Porque podría tener diferentes causas la situación de este hábito o de este mal hábito o de esta desfiguración del correcto hábito de evaluar la vida, ¿no? Dijimos que es bueno, ¿no es cierto?, analizar la vida, y es bueno hacer la crítica de las cosas, de la verdad, digamos, de la naturaleza, de lo que nos toque, de las escenas, de las situaciones. Todos tenemos que tomar posturas y posiciones. Pero cuando se desvirtúa, entonces caemos en esa actitud, ¿no es cierto?, de criticar de más. Estamos usando la misma palabra, tanto para lo bueno como para lo malo, pero es correcta y es así. Y es así de delgada la línea. Y es así de delgadita la línea. Pero cuando pasamos a lo que podríamos llamar la crítica injusta, para con nosotros mismos, podría ser que tengamos que buscar causas en diferentes lugares. Depende de la situación, ¿no es cierto?, emocional de la persona. Puede haber personas que estemos tan emocionalmente lastimadas que necesitemos buscar ayuda profesional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos sentido muy lastimados desde muy pequeños y entonces llevamos una lastimadura abierta, viviente en nosotros, y cada vez que podemos queremos ver lastimaduras también en la vida de los demás. Entonces esto hay que buscar ayuda profesional, ¿no es cierto?, pastoral, ¿no es cierto?, psicológica, ¿no es cierto?, médica. Hay distintas alternativas de ayuda. Sin embargo, también es importante saber que depende de la actitud que tenemos para con nosotros mismos, será la actitud que tenemos hacia los demás. Nunca hay que olvidarse de que Jesús le respondió a la pregunta más difícil que se le hizo, y fue esta: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Yo no hubiera sabido responderlo, pero Jesús sí supo responderlo. El mayor mandamiento es amar a Dios de todo corazón, con todas las fuerzas, con todo el ánimo y con todo el entusiasmo de la vida. Pero agregó sin que se lo preguntaran, no le preguntaron por el segundo, le preguntaron por cuál es el mandamiento. Él dijo: el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es el punto en el que quiero quedar un segundito para decir que depende la imagen que tenemos de nosotros mismos, depende cuán criticistas somos, cuán críticos somos de nosotros, cuán somos criticones. Cuán injustamente críticos somos de nosotros mismos, seremos también nosotros injustamente críticos para con los demás. Estaba pensando que ¿soy yo? O cuando miramos la tele, prendemos la radio, no esta justamente, otras radios, también nos estamos como invadiendo de críticas y nos llueven críticas de todos lados. ¿Es como un idioma medio universal, o a mí me parece nada No, más? el idioma es universal porque la realidad del corazón humano es universal. Entonces me ponen a mí o ponen a cualquier otro delante de un micrófono, y entonces va a salir de adentro lo que tiene. Fíjate vos, ¿no es cierto?, que Jesús ya lo dijo, es de adentro del corazón de donde salen los hurtos, las envidias, los celos, esto y esto. En otras palabras, sale del alma, sale de ahí adentro, sale del hospital, ¿no es cierto?, de las lastimaduras internas que todos nosotros llevamos en nosotros mismos. Por eso la religión cristiana propone que sea personal, es decir, que el individuo se encuentre con otra persona. ¿Y quién es esa persona? Dios. El único que puede sanar desde adentro a una persona es Dios. No puede hacerlo nadie desde afuera. Ojo, podría necesitar hablar con vos, podría necesitar hablar con un profesional, que me ayuden, que me tiren algunas herramientas. Eso está en su lugar, está bien. Hay medicamentos, hay tratamientos, hay cosas que hay que hacer en la vida, perfecto, no estoy quitando ese lugar. Lo que estoy diciendo es que en la intimidad yo tengo que buscarlo a Dios todos los días para que Él sane mis heridas. Cuando Él sana mis heridas, que de paso no sé cómo lo hace, se mete ahí adentro y algo hace ahí adentro, tranquiliza y serena mi mente. Y yo me pregunto entonces a mí mismo, como si fuera yo el quien habla con yo, ¿no? Perdonen la expresión. Oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Jehová, que aún he de alabarle.
Está diciendo el salmista, ¿no es cierto? El Salmo 42, 41 y 42, está diciendo esto. ¿Por qué me pongo loquito? ¿Viste? Tranquilo, confía en Dios. Dios va a resolver tu problema en tu interior y también va a resolver el problema tuyo con tus prójimos y con la vida. La serenidad y la calma al lado de Jesús, al ver cómo sufrió por mis críticas, al ver cómo sufrió por mis errores, por mis pecados, por mis debilidades, es lo único que tranquiliza el corazón. Cuando yo me levanto después de estar tranquilo con Dios, difícilmente te ataque, Susi. Ya no necesito revolear el bisturí contra los demás. ¿Por qué? Porque ya estoy compensado en mi interior. Ya me tranquilicé, ya Dios me tranquilizó. Esta propuesta es una propuesta de todos los días, muy simple y sencilla. Abriendo la Biblia, momentos de tranquilidad, solo yo leo, me dejo llevar por lo que Dios me habla, yo le hablo a Dios, Él me habla a través de su palabra, yo cierro mis ojos, le expreso todo a través de una oración y si puedo canto un canto que me dé paz y tranquilidad. Entonces, luego de eso, mi alma está más serena, más tranquila. Es más fácil entonces que en lugar de destruir, construya. En lugar de opinar para tirar abajo a alguien, opine para dar un poco de equilibrio en las cosas o para objetivamente hacer el análisis, ¿no es cierto?, la crítica correcta y tenga una ubicación mejor frente a mí mismo, frente a los demás y frente a la vida. ¿Esto se puede hacer? Claro que sí. Pero que levanta influencias todos los días, lo que decimos, puede parecernos de poca importancia, pero que trae influencias para bien o para mal en la vida mía y en la vida de los demás, este es un asunto que es insoslayable y se repite matemáticamente en nosotros todos los días. Por eso es necesario elegir el pensamiento correcto, el sano, el bueno, para evitar darle de comer a ese mal hábito que a lo mejor nos hemos hecho, vaya a saber desde cuándo. Muchas gracias por su compañía en el programa de hoy. La verdad que es un tema sumamente interesante. Vamos a seguir hablando de este y otros temas en otros próximos programas si nos acompaña. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros hoy. Con todo gusto. Gracias por la invitación. A nosotros seguimos. Esto es Por su Salud. Antioquía era una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Había sido embellecida por varias naciones y por eso la llamaban la Reina del Oriente. Sin embargo, también allí había templos de numerosos dioses paganos y muchos de sus habitantes fueron definidos en la Biblia como impíos. El hecho de que en esa ciudad la iglesia cristiana logró mantenerse fuerte era un verdadero milagro y constituía otra demostración del poder de Dios. A Antioquía se la definía por su belleza. Por aquella época encontramos trabajando a Esteban, que fue un mártir, a Bernabé, que fue llamado varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y a quienes seguían a Cristo directamente se les llamó cristianos, adjetivo que continuamos usando en la actualidad. El desafío que enfrentamos a esta altura de la historia es seguir a Cristo de tal modo que merezcamos ser llamados cristianos, con una mente a través de la cual se reflejen los pensamientos de Cristo, con un corazón a través del cual Cristo viva, con una voz a través de la que Cristo pueda hablar, y con una mano dispuesta a seguir y servir tal como Cristo lo hizo estando en este mundo. Salud de cada día, la de usted y su familia. Salud integral en su dial, por su salud.